40, 50 minutos, 1 hora. Y vamos a dejar para el final las preguntas. Cuando yo voy a presentar pantalla, vamos a ver algunas imágenes. Mientras yo presento pantalla no puedo ver el chat, por lo cual si ustedes escriben en el chat no los voy a estar leyendo, por eso dejamos todas las preguntas para el final. Y sí pedimos que se silencien los micrófonos para que no haya interferencia. Si alguien tiene alguna duda puntual en relación a la presentación, por supuesto me interrumpe y lo salvamos ahí. No hay problema. Pero si hay alguna duda muy puntual, lo vamos a dejar para el final de la clase, para los últimos ratitos. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Ahí está. Yo ahí ya no los veo. Díganme si está todo ok, si ven lo que dice en la pantalla o no. Sí se ve. Bien. Perfecto, sí se ve bien. Bien. Sí, perfecto, se ve la pantalla. Gracias. Bueno, entonces arrancamos la clase de hoy. Hoy vamos a conversar un poco sobre algunas tendencias del arte argentino de la década del 20, más o menos entre 1920 y 1930, y vamos a hablar sobre algunos conceptos vinculados a la modernidad, a la tradición y al compromiso social. Viene por ahí todo lo que vamos a ir viendo ahora, que ya lo vamos a ir desandando. Hacemos un brevísimo repaso de la clase anterior y lo que venimos viendo. A partir de la clase anterior vimos de qué manera se consolida el arte nacional. ¿Qué significa esto? Que se terminan de fundar las instituciones dentro del campo del arte que le van a dar entidad al sistema del arte de Argentina. Se fundan academias, exposiciones, museos, salones, espacios para producir, para hacer circular y para legitimar las obras, pero además se consolida el arte nacional a través de determinadas tendencias estéticas, sobre todo vinculado al impresionismo, que vimos en la clase pasada, esa tendencia más bien iluminista que vimos que venía del arte francés, y siempre vinculado al paisaje, sobre todo al paisaje de la provincia, que era lo que se podía identificar como una escena nacional, y además también vinculado a una reconfiguración de lo urbano, de las ciudades, en donde se construyen monumentos o esculturas en el espacio público que le van dando identidad a esta ciudad que era sinónimo de civilización, según el plan de organización nacional que se tuvo en ese momento. Vimos también en la clase anterior de qué manera el centenario fue configurando una idea de nación, ¿no? En 1910 se cumplen 100 años de la creación de Argentina, y en torno a los festejos por el centenario, se hicieron una serie de eventos durante todo el año que pretendían mostrar de alguna manera el desarrollo de una nación nueva como Argentina, el progreso de esa nación nueva, a través, sobre todo, de las exposiciones universales. ¿Se acuerdan que vimos que durante 1810 se hicieron 5 exposiciones universales sobre distintos temas? Entre esos temas se encontraba la exposición de arte, porque para mostrar al mundo el crecimiento de un país, era necesario también mostrar ese crecimiento a nivel espiritual, y el arte era algo que ofrecía esa posibilidad. Pero también vimos de qué manera todo este plan fue comandado de alguna manera por dirigentes pertenecientes a una élite ilustrada muy pequeña, y vimos también de qué manera en este momento, hacia principios del siglo XX, empieza a gestarse una generación de dirigentes políticos, de intelectuales, de artistas, más bien reformistas, que van a empezar a cuestionar todos esos principios
de civilización, opuesto a barbarie, y de la identidad nacional que mostraba esta pequeña ilustrada, lo van a poner en cuestión. Y vimos el caso puntual de la ley Sáenz Peña, que en 1916 permite el voto obligatorio, secreto, masculino, en Argentina, que va a permitir el inicio de un sistema democrático a nivel político, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones también vimos que trajeron bastante malestar social en relación a las desigualdades que se empezaron a transparentar, sobre todo a partir de la clase obrera, trabajadora, que vivían en condiciones muchas veces de precariedad, vinculadas a estas diferencias entre las diferentes clases sociales. Eso como para ubicarnos más o menos en el momento que vimos la semana pasada. A partir de la segunda década del siglo XX, de 1910 en adelante, sobre todo en la década del 10, sucedieron algunos hechos históricos importantes que vale la pena recordar para tener más o menos el contexto, ¿sí? Pero para saber qué era lo que estaba pasando en el mundo y también en Argentina en relación a ciertos hechos históricos importantes. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, que se da desde 1914 a 1918, un enfrentamiento bélico entre diferentes países del mundo, en el cual Argentina no estuvo implicado directamente, pero sí de alguna manera vivió algunas consecuencias en relación sobre todo a la población. Por ejemplo, muchas personas que vivían en ciudades europeas vinieron a Argentina y otros países de Latinoamérica escapando de la guerra. Ese flujo que habíamos hablado también la clase pasada, que se daba de intercambio, sobre todo cultural, entre artistas, intelectuales de Argentina y de diferentes centros europeos, también se va a ver mermado durante este periodo, porque era un periodo claramente conflictivo, donde era muy, muy difícil el intercambio. Entonces, de alguna manera hay algunas cuestiones que Argentina van a incidir indirectamente. Está bien, digamos, conocer el contexto de lo que fue esto, aunque sea general. En 1917 la Revolución Rusa, que también se da en Rusia, es una transformación a nivel político y social, en donde se transforma un sistema monárquico de zares, pasan, digamos, a gobernar un grupo con tendencias comunistas y con población obrera, ¿sí? Donde la población obrera, a través de una revolución, toma el poder y toma las riendas de la nación. O sea, es un momento de mucha ebullición. O en 1918 la reforma universitaria argentina, también como un hecho que marca esta serie de transformaciones, que se trató de un movimiento estudiantil muy organizado, por el cual, digamos, se proyectaron una serie de reformas a nivel leyes, estatutos de la Universidad de Argentina, que bregaban por una universidad más democrática y que impulsaron algunas transformaciones que siguen rigiendo hasta el día de hoy. Lo importante de conocer, aunque sea generalmente, de manera general, algunos hechos históricos, es saber que fue un momento muy agitado, de mucha ebullición, en donde sectores que antes no eran reconocidos, de repente se organizan masivamente y triunfan, pueden tomar el poder. Es un momento en donde existe una gran confianza en el futuro,
y en los movimientos sociales y en la transformación social. Entonces, es un momento bisagra en la historia mundial, donde se dan una serie de transformaciones en las estructuras que se venían generando a nivel político, social y económico. O sea que esto como para tener un panorama general de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. A nivel cultural, y si nos metemos de lleno directamente en el campo artístico, vamos a ver que este es un momento en donde confluyen la modernidad y la tradición. ¿Qué significa esto? Va a ser un momento, como vimos las clases anteriores, donde ya el campo cultural y artístico estaba consolidado, existían determinados circuitos para las obras de arte y determinados espacios donde se legitimaban esas obras de arte, que eran los museos. Pero entonces van a surgir una serie de grupos o de artistas que de alguna manera van a cuestionar ese campo del arte que ya estaba consolidado, que van a traer ideas nuevas y que van a ir reconfigurándolo. Este es un momento en donde se dan los primeros enfrentamientos entre artistas y grupos de artistas, porque vamos a ver ahora con las imágenes que va a haber diferentes tendencias y diferentes grupos que van a estar cuestionando ese campo del arte, aportándole, y esto es lo que le da identidad a todas, nuevas formas, nuevos lenguajes, que sobre todo tenían que ver con los lenguajes de las vanguardias europeas, y en donde se van a poner en tensión esas cuestiones vinculadas con la tradición, que ya formaban parte, digamos, de ese campo del arte consolidado, van a poner en tensión ese lenguaje tradicional con estas nuevas formas, vinculados además con componentes que tienen que ver con rescatar el pasado americano en algunos casos, o con generar circuitos diferentes vinculados a un compromiso social. Son varios conceptos que ahora lo vamos a ir viendo con las imágenes. Entonces, acá tenemos una obra de Abraham Vigo, del agitador, de la serie de los oradores. Abraham Vigo y algunos artistas que vamos a ver ahora forman parte del grupo Los Artistas del Pueblo. Los Artistas del Pueblo eran uno de estos grupos que se oponía de alguna manera a esa tradición que era ese campo del arte consolidado, el museo, las exposiciones. Se oponían a ese campo del arte porque creían que el arte tenía que estar mucho más cerca de lo social que de lo académico. Entonces, los artistas del pueblo tenían mucha cercanía con los sectores populares. Acá vemos específicamente una obra que relata justamente una persona en una manifestación alzando la voz, guiando a un grupo de personas en esa manifestación. O una escena similar, oradora femenina, también de Vigo, en donde se puede ver a personas reunidas, probablemente en alguna acción vinculada a alguna huelga o alguna manifestación. O Guillermo Facio Becker, también integrante de este colectivo, Los Artistas del Pueblo, en donde además un recurso importante que usaron estos artistas, nucleados en Buenos Aires, fue el del grabado. El grabado es una técnica gráfica a través de la cual se puede adquirir una multiplicidad de ejemplares de un solo dibujo. Y entonces a través de diferentes técnicas, puede ser grabado en chapa, grabado en madera, grabado en piedra, se pueden imprimir múltiples ejemplares. ¿Qué tiene esta técnica? Justamente, que es bastante popular porque
una misma obra la puede tener o puede acceder a tenerla diferentes personas, es además de muy fácil resolución. Es una obra que además se puede repartir, o sea, no necesariamente se tiene que exhibir en un museo. Entonces, este tipo de obras, a través de la técnica del grabado, los artistas del pueblo generan un nuevo circuito para las obras de arte. Si bien el tratamiento acá, en estas obras que estamos viendo, es bastante realista, naturalista, y lo podemos vincular un poco más a etapas anteriores, y no hay una irrupción estética muy radical, sí es interesante pensar en estos nuevos circuitos en los que pensaron los artistas del pueblo, que tienen que ver con exhibir las obras, no solo en museos o en salas de exposiciones o en galerías, sino exhibir obras, por ejemplo, en fábricas, en manifestaciones, exhibir obras en panfletos, en huelgas, en carteles, o sea, que la obra sea algo más accesible, con un lenguaje que relate escenas que puedan comprenderse y que ilustren de alguna manera la vida de esas clases más populares. Acá tenemos a Agustín Riganelli, que también fue integrante de Artistas del Pueblo, un escultor. Y fíjense el título de las obras. También los títulos muchas veces nos orientan en relación a las intenciones del artista o a las intenciones de los programas estéticos de los artistas adhieren. Niño de la calle. No es cualquier persona, ya no es un personaje histórico lo que se está esculpiendo acá, sino es la cabeza de un niño de la calle, puesto en un pedestal y en la categoría de obra de arte. O la madre del pueblo. También. Con un tratamiento, aunque más bien academicista, lo importante es quién es esa persona que está ahí, que está representando. Es la madre del pueblo. Este fue uno de los grupos que mayores tensiones tuvo en ese momento con las tendencias más tradicionales. Cuando hablo de tendencias más tradicionales, me refiero sobre todo a aquellas tendencias que eran las que privilegiaban esa instancia de legitimación que vimos la semana pasada. Por ejemplo, los museos o el Museo Nacional de Bellas Artes a través de, por ejemplo, el Salón Nacional de Bellas Artes. El Salón Nacional de Bellas Artes es un certamen que surge con el Museo Nacional y lo que hace es exponer, hacer una convocatoria y exponer una vez al año en sus salas una serie de obras de artistas contemporáneos, digamos, del momento, para dar un panorama del arte argentino de ese momento. Pero claro, la selección de los salones nacionales en este momento, en donde surgen, 1911, privilegiaba cierto arte y ciertas tendencias estéticas que tienen que ver con lo que vimos en la clase anterior, sobre todo con el impresionismo vinculado a los paisajes. ¿Se acuerdan que vimos obras de Fader, por ejemplo, donde se pintaban los paisajes de provincias, las sierras de Córdoba específicamente, o donde, si bien el tratamiento no era impresionista, eran obras más bien académicas, realistas, naturalistas, que relataban de alguna manera la escena de la nación. Bueno, contra ese tipo de arte, aunque sea sutilmente a veces, iban esta generación de artistas que estamos mirando ahora. Esta obra la vimos la clase pasada, me llamo Hitler, Primavera, también un paisaje, pero fíjense acá cómo esos planos de colores desafían de alguna manera las perspectivas y el realismo. Acá hay otra, esos blancos de colores
también son planos, se pueden leer como manchas, tienen una tendencia un poco más abstracta. O la obra de Manuel Musto, que también todavía se vincula un poco a esas tradiciones impresionistas, pero también podemos leer ciertas rupturas en relación a los modos de representar. Hay todavía una tensión entre la tradición, que en este caso sería la pintura de paisaje, y lo nuevo, la modernidad. Bien, esta obra de Alfredo Guido, La Chola, es una obra interesante, porque fíjense de qué manera en esta obra se mezclan, de algún modo, elementos que tienen que ver con, por un lado, la pintura europea, el desnudo y la posición en la que aparece la mujer se vincula mucho a la pintura clásica europea, por un lado. Por otro lado, cómo se incorporan a la vez elementos más americanos. Fíjense las mantas de estas culturas más bien andinas. Y además el título de la obra, La Chola, que también remite de alguna manera a estas culturas precolombinas que Guido estudió mucho y que en esta obra justamente las pone en tensión con esos otros elementos europeos aprendidos desde los centros del arte más internacional, ¿no? Es como una fusión hispano-indígena. Hay algo de eso en algunos artistas de esta época. Hay como esa tensión. Esta obra también la traigo y la traje porque este es un fragmento de un mural que está en la Casa Fracassi. La Casa Fracassi es esta construcción que está acá en Rosario, en Corrientes y San Luis, en la esquina. Arriba, Alfredo Guido pinta este mural, este es un detalle. Fíjense acá también cómo se ven estas tendencias americanas. Se ve una iglesia del barroco americano, probablemente situada en alguna ciudad de Bolivia o de Perú, donde se ven personas con vestimentas tradicionales, y en donde otra vez aparece el paisaje en tensión con este lenguaje estético. Fíjense la resolución que tiene esta estética, casi de manchas de colores. Eso que hablábamos la semana pasada de sacar del pomo de pintura, la pintura del color tal cual es y ponerla en la obra. Bueno, hay algo de eso que tiene que ver con el fauvismo, por ejemplo, que es un movimiento estético también, nació en Europa, pero que acá se pone en tensión con las culturas andinas. Y esta es una vista general de la parte donde se pintó ese mural. Entonces, fíjense acá cómo otra vez esto de la tensión entre las formas modernas, la recuperación de una tradición prehispánica, digamos, precolonial, y la búsqueda de lo nuevo. Bien, una obra de Emilio Bertollet, con otro tipo de búsqueda, acá un poco más simbolista, en donde fíjense esos planos de colores, si bien uno puede reconocer la figura, donde se fusionan de alguna manera el fondo con la figura, con ese sillón, con esa piel pálida, que se une de alguna manera con el vestido amarillo y esa mirada
medio perdida. Emilia Bertolé era poeta, además. Y en este momento lo que sucedió también es que muchos artistas empezaron a tener contacto más fluidos con artistas de otras disciplinas, escritores, poetas, músicos, y empezaron, por ejemplo, a fundar revistas también, o a hacer intercambios de este tipo. Aquí hay otra obra hermosa de Emilia Bertolé, que también, ella, bueno, una pintora de retratos fundamentalmente, el libro de versos, acá tenemos a Emilia poeta, donde el fondo y las figuras se difuminan, hay algunos decorados medio modernos atrás, pero ese rostro, esa mirada, esa iluminación medio misteriosa. O la obra de Augusto Schiavoni, también mi hermana, la hermana Augusto Schiavoni, artista, también vamos a ver obras suyas en las próximas clases. Fíjense acá como también el tratamiento es similar al de la obra anterior. O esta obra con los pintores amigos, donde fíjense esto de la perspectiva que en un momento hablábamos, no interesa tanto que se lea como una escena fiel a la realidad, sino que lo que pretende transmitir es otra cosa. En todo caso, pretende experimentar con el propio lenguaje plástico. Fíjense el piso, por ejemplo. Cero perspectiva. Son planos de colores, líneas que evocan, que uno se puede dar cuenta que es un piso, pero no es la representación real, naturalista de un piso, o la perspectiva de las sillas. Acá se lo ve Augusto Schiavoni con sus pintores amigos, Manuel Musto, Alfredo Guido, y alguien más que ahora no sé quién es. Pero esta es una pintura muy linda. Esta, por ejemplo, está también expuesta en el Museo Castañino de acá de Rosario, del que yo les deseé el recorrido virtual la semana pasada. Fíjense este tipo de obra, cómo entra en tensión con esa obra un poco más tradicional, ni hablar con la pintura histórica. Acá se está relatando un hecho completamente cotidiano en donde se está poniendo en valor a los pintores. Básicamente un momento de la vida cotidiana de un grupo de artistas. O esta obra de Nora Borges, preciosa también, donde miren la paleta, además preciosa, muy moderada, esos rosas con esos verdes, en donde otra vez aparece la mujer en el sillón, con la mirada fuera del cuadro, medio perdida, y estos planos de colores que evocan una escena, pero que fíjense el tratamiento que tiene. Una pregunta. ¿Ella también es de los artistas del pueblo? ¿Cómo, perdón? Nora Borges, ¿también es de los artistas del pueblo? No, ahí no hice el corte. Los artistas del pueblo eran hasta la escultura. Luego, vuelvo para atrás. Artistas del pueblo, que eran quienes de alguna manera se oponían específicamente a este campo artístico consolidado, vinculado al impresionismo, sobre todo al paisaje nacional, eran esos artistas que representaban sobre todo a las comunidades más bien populares. ¿Sí? Fue como un grupo puntual que tenía que ver con los artistas que vimos hasta acá. Luego hubo otras tendencias que tenían que ver con estos desarrollos modernos a nivel pictórico, sobre todo,
en este caso manifestados con el paisaje, pero también a través del retrato, con estas tensiones entre lo americano, lo hispánico, lo precolombino y la forma moderna, y el desnudo europeo en este caso, o acá este modo más exaltado de pintar con colores saturados, pero con temáticas también más tradicionales, o este tipo de propuestas de una pintura más plana, más simbolista, con estas figuras más bien misteriosas, o esta experimentación estética que vemos en Schiavone. Estos ya no son los artistas del pueblo. Nora Borges tampoco. Ella sí va a pertenecer a otro grupo, que es el grupo de París, que es un grupo de artistas que durante esta época vivieron en la ciudad francesa, en París, y que organizaron exposiciones en una ciudad y en la otra, en París y en Buenos Aires, a la distancia, y que obviamente se nutrieron de todas esas corrientes estéticas vanguardistas europeas, pero que las reelaboraron de alguna manera con una identidad argentina o latinoamericana, digamos. Otro artista que también formó parte de este grupo de París fue Alfredo Butero. Alfredo Butero fue un artista muy comprometido con el arte moderno. Él también estuvo viviendo en distintas ciudades europeas durante esta época, estudió con los grandes maestros europeos, y fíjense acá cómo esta figura monumental que ocupa todo el cuadro tiene un tratamiento, no sé si se llega a ver, pero un poco más anguloso, podríamos decir, como que tiene ángulos. Son planos de colores como medio angulosos, porque Butero había recepcionado las tendencias vinculadas al cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico que proponía la representación de las formas a través de sus diferentes vistas y sus diferentes ángulos. Ahora vamos a ver algunas otras donde lo vamos a ver mejor. Esta obra, por ejemplo, de Spilimbergo. Otra vez, estamos representando el paisaje, estamos representando ese tipo de obra que aceptarían en los salones, y de las que hablamos la semana pasada. Estamos representando el paisaje argentino, vemos un poco algunas escenas de campo, específicamente en estas, más vinculadas a la ciudad, pero fíjense cómo el tratamiento ya se aleja de esas pinceladas del impresionismo, del iluminismo, que era la tendencia que vimos en la década anterior, y se acerca más, en este caso, a la tendencia del cubismo. El cubismo era una de esas tendencias estéticas de vanguardia que se estaban dando en Europa, y que estos artistas aprenden y reelaboran en sus obras. Spilimbergo también era parte del grupo de París. Cuando yo digo esto de los grupos, son grupos informales, ¿sí? No tenían ningún tipo de afiliación a un espacio, sino que eran grupos que eran artistas que se unían con otros artistas fruto de sus cercanías ideológicas o estéticas o sus intereses, artistas que tenían mucha comunicación entre sí. Vamos a ver, yo les dije en la clase anterior, cómo a partir de este momento
van a surgir estas agrupaciones, estas formaciones, que lo que van a hacer es llevar adelante determinados programas estéticos, ¿sí? O programas artísticos o culturales. Muchas veces van a redactar manifiestos, van a fundar revistas que difundan sus ideas sobre el arte, y van además a protagonizar las mayores tensiones de la época. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos del campo del arte, hablamos, como vimos, de los espacios de formación de las academias, hablamos de los espacios de circulación, de las galerías, las exposiciones, los lugares en donde se pueden ver las obras, y los espacios de legitimación, como el museo, ese espacio en donde la obra de alguna manera se consagra. Estos artistas, a partir de este momento, van a cuestionar toda esa estructura y van a ir creando otras nuevas, ¿sí? En este caso, todavía es bastante moderado el accionar de los grupos, pero a medida que pasen las clases, ya la clase que viene vamos a ver de qué manera los grupos, por lo menos algunos, se van radicalizando, se van poniendo cada vez con objetivos más claros y más definidos. Pero eso vamos a ver a partir de la clase que viene. Acá, importante esto, esta tensión es lo que se da y lo que tienen en común todas estas obras, una tensión entre las formas del pasado, de la tradición, de lo que ya está aceptado, y los lenguajes nuevos, en este caso, por ejemplo, el cubismo. Estos serían, perdón, ¿serían los primeros modernos estos? Sí, sí. Los podemos llamar los primeros modernos. Sí. Okay. Raquel Forner, también, fue integrante del Grupo de París. Fíjense acá, sí, es un paisaje que era el género por excelencia del arte aceptado, era el paisaje nacional, pero fíjense el modo en el que está pintado. ¿Yo te puedo interrumpir ahora o tengo que esperar hasta el final de la clase? Si hay algo que te impide seguir comprendiendo, decime, si no lo dejamos para el final. No, ¿sabés qué? Porque tengo miedo que, bueno, después a lo mejor no es oportuno. Yo advierto que sacando los pintores estos del pueblo, yo no encuentro puntos de contacto, por ejemplo, entre las pinturas de Guillermo Butler, ni de Alfredo Guido, ni de Emilia Bertolini, de Schiavoni. Es decir, es como que todos tienen técnicas distintas, formas de representar distintos. ¿Cuál es el hilo que los une a todos? Porque todos han pintado en la misma década. Entonces, es decir, son todos contemporáneos en la pintura, pero son totalmente distintos en su forma de representar. Eso que mencionás es interesante, porque no estamos aglutinando a los artistas que pintaron dentro de la misma década. De hecho, fíjense, en estas últimas puede ser que la mayoría sean de la década del 20, pero hay algunas que son anteriores, otras posteriores. Lo que nos importa acá es de qué manera estos artistas conjugan esos géneros o esas cuestiones más vinculadas a la tradición, en este caso, por ejemplo, de la obra de Forner, el paisaje, con los lenguajes modernos. Y los lenguajes modernos son varios, no son uno solo, ¿sí? Vimos el cubismo, vimos el fauvismo, vimos este modo de representar a través de planos sin perspectivas. O sea, lo más importante acá es, más allá de la heterogeneidad que se puede advertir en todas estas obras, lo que estaban pensando todos estos artistas cuando pintaban en ese momento era en introducir los lenguajes modernos, era en experimentar un modo de pintar, de esculpir, diferente al tradicional.
al que se veía en los salones, en las exposiciones, en los museos. Entonces, más allá de las diferencias que podemos ver entre obra y obra, que las hay, es importante que todos estaban pensando en esto. Algo que los une, sobre todo estos últimos, no tanto a los artistas del pueblo. En los artistas del pueblo quizás la novedad o lo moderno era pensar en un arte para la clase trabajadora. Quizás eso era lo moderno en los artistas del pueblo. O los modos de circulación. No pensaban en el Salón Nacional. Pensaban en exponer en fábricas, en manifestaciones, en huelga. Entonces, lo importante de la cabeza de los artistas que realizaron todas estas obras en este momento fue que pretendieron introducir un lenguaje moderno, vanguardista, aprendido en los centros europeos, pero reelaborado y entrado en tensión con la tradición argentina. Eso es lo que vamos a ver en todos estos. Fíjense acá otra vez. La semana pasada vimos paisaje vinculado a las costumbres o a la vida de Argentina. Acá podemos ver un paisaje de algún aglomerado, de alguna aldea o de algún espacio urbano, pero el tratamiento que tiene es diferente al que vimos en la clase anterior. Es un tratamiento mucho más moderno, no es academicista. Sin embargo, sigue teniendo esa tensión entre la tradición y lo nuevo, los nuevos lenguajes. O Aquiles Badí, por ejemplo. Esta escena, La Sirena, es una escena marítima donde podemos ver barcos, marineros y demás, pero fíjense el tratamiento. Nosotros podemos reconocer a personas, a barcos, nubes y demás, pero no es un tratamiento naturalista, es un tratamiento que tiene que ver con este lenguaje de las vanguardias europeas. Esto que les decía del cubismo, que es uno de los lenguajes de la vanguardia europea, de la modernidad europea, que varios artistas argentinos van a tomar, tiene que ver, fíjense, con esas formas angulosas, como les decía al principio, más bien cuadradas, rectas, no tan orgánicas. Fíjense acá también, donde se esboza de alguna manera un modo de representar diferente al naturalista, diferente a esas escenas que veíamos la clase pasada de los gauchos, o la anterior, de alguna escena más bien costumbrista, o que relataba algún hecho histórico. Esto es un retrato de una persona que lo que parece es que acá el artista está más que nada experimentando con el lenguaje plástico. ¿Me explico? Cuando digo lenguaje plástico es con la pintura, con las formas, con los ángulos, con el modo de representar. O miren esta escultura de Curatela Manes, Pablo Curatela Manes. Una serie de músicos hizo con un tratamiento completamente cubista, donde parece que a ese músico se lo está mirando desde diferentes ángulos, o acá, el guitarrista. Yo puedo reconocer que es una persona tocando la guitarra, pero no tiene ese tratamiento clásico de la escultura. ¿Se acuerdan las esculturas que vimos de Lola Mora, por ejemplo, la clase pasada, donde una podía reconocer una figura femenina o cualquier elemento de la realidad? Ahora también una lo puede reconocer, pero tiene este tratamiento con ángulos, más bien fragmentado. Esto tiene que ver completamente con esto que los artistas
habían aprendido de estos viajes que habían hecho a Europa, en los centros europeos, donde absorbían todo esto, ese lenguaje moderno, pero que al regresar a la Argentina, o al producir sus obras, lo pueden reelaborar y podemos encontrar en esas obras elementos más regionales, ¿sí? Como vimos con la chola, por ejemplo, de Guido, o con ese mural en la Casa Fracassi, más regionales, digo, más latinoamericanos, más propios, más de estas tierras. O sea, se encontraba la identidad nacional ya no en el paisaje provinciano, o sí, pero sobre todo, en el caso de Guido, en estas culturas prehispánicas. Pero lo importante era poder representarlo con otro lenguaje. Bien, esta obra, por ejemplo, de Jules Solar, fíjense, ya el título Piay se llama. Es un vocablo guaraní, si no me equivoco. Fíjense acá, esta obra, este modo de representar. Se puede ver a dos figuras aparentemente humanas, vestidas con algún ropaje, y en una aparente situación vinculada, puede ser un rito, a un acontecimiento medio chamánico, donde además aparecen algunos elementos que remiten a las culturas precolombinas. La banderita de arriba tiene un símbolo. Fíjense que hay símbolos. La serpiente, el pájaro, la cruz, son símbolos que remiten a esas culturas prehispánicas, o sea, antes de la colonización de estas tierras. Y además, el tratamiento que hace Jules Solar acá, en este caso acuarela, en unas acuarelas, tiene que ver con esa influencia un poco del cubismo. Este tratamiento de los ángulos más bien cuadrados, estas formas más bien geométricas, rectas. A la vez tiene una paleta muy desaturada de colores tierra, que también remite a culturas prehispánicas, por ejemplo. O este predicador, otra vez, miren acá los símbolos, otra acuarela de Jules Solar. Jules Solar era un artista, además de artista, era escritor, astrólogo, inventor, lingüista, o sea, era una persona que en su momento además también trabajó con Jorge Luis Borges, en lo que se denominó la vanguardia criolla. Realmente un artista y un intelectual que en este momento introdujo al arte argentino un lenguaje plástico singular que tenía que ver con toda esta modernidad que venía de los centros europeos, porque él también estuvo viviendo en Europa, pero que además recuperaba tradiciones anteriores, no europeas, anteriores a la colonización de América. O esta obra, por ejemplo, de Emilio Petoruti, donde esto que mencionábamos hace un rato del cubismo, acá se ve completamente exaltado, de alguna manera. Arlequín, es la representación de un arlequín, pero a través de este lenguaje moderno. Fíjense
esa superposición de estampas que se ven hacia abajo, o la propia cara con ese antifaz, el fondo, esos planos de color angulosos, cuadrados, geométricos. De qué manera acá el artista está representando, pero a través de los lenguajes modernos. Perdón, ¿se le considera cubista a Pitoruti? Sí, pero yo siempre, es lo que hablamos un poco la primera clase. Cuando nosotros hacemos referencia a estas tendencias estéticas, cubismo, fauvismo, impresionismo, la clase pasada, dijimos que son todas categorías estéticas creadas en centros europeos en este caso, pero que siempre cuando lo pensamos en relación a los artistas argentinos, nunca podemos aplicar completamente esas categorías tal cual se formularon a los artistas argentinos. Porque justamente esta reelaboración hace que estos artistas no sean completamente cubistas o impresionistas, sino que siempre hay un elemento o una cuestión que le va a dar una vuelta de tuerca a esa categoría estética. Entonces vos me preguntás, ¿se puede considerar a Emilio Petoruti cubista? Y podemos decir que Emilio Petoruti toma, de alguna manera, algunos principios del cubismo para elaborar su obra, pero yo no diría que es completamente cubista, porque el cubismo tiene un programa estético que tiene que ver con otras cuestiones que surgidas, digamos, en otros lugares. Cuando la obra, esto para mí es importante, es muy importante saber desde dónde se producen las obras, desde qué lugar se habla, porque los artistas cuentan con todo ese bagaje, digo, son todos artistas argentinos que nacieron en diferentes ciudades de Argentina, que se formaron en Argentina, también en centros europeos, y acá vemos las consecuencias y la influencia de todo eso, pero no olvidemos que son artistas argentinos y que lo que están haciendo es reelaborar esas tendencias que surgen en otros lugares. Entonces, sí, Petoruti, Spilimbergo, Forner, que vimos recién, retoman algunos preceptos, en este caso del cubismo, porque el cubismo en ese momento era la vanguardia que ellos habían aprendido mientras estaban viajando por Europa de su formación. Pero luego, cuando reelaboran sus propuestas estéticas, siempre le van a agregar, a quitar, a reformular, a incorporar algún elemento que le va a dar una identidad propia y que no lo va a hacer completamente cubista. Y a lo mejor hay alguna inclusión de, como vimos en la obra de Nora Borges, por ejemplo, bueno, un poco más simbolista. Usamos estas categorías estéticas para entender y para comprender y también para ordenarnos al momento de estudiarlo, porque realmente es ordenador poder nombrarlo. Pero siempre tengamos en cuenta que no siempre los artistas argentinos, o se trata de arte argentino, estas categorías estéticas vienen a aportar algún rasgo, pero no es que sean completamente, digamos, vinculados a esta tendencia estética. Bien, así gracias. Que, de lo que se trató esta clase, y es lo que vamos a ver también un poco a partir de ahora, es de comprender de qué manera los artistas se encuentran en sus producciones en una tensión constante entre la tradición, es decir, aquello que ya está establecido y que muchas veces forma parte del pasado, y lo moderno, que es el lenguaje nuevo, lo innovador, la vanguardia, aquello que
se puede incorporar de novedad y que va a ir configurando las tensiones en las diferentes décadas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ernestina? Sí. Una consulta. En todo este periodo, y con toda esta, bueno, de gente que viajaba por Europa y se nutría y demás, ¿no? ¿Ellos tuvieron influencia o vieron o se impregnaron de toda la enorme transformación que trajo Bauhaus? ¿La casa Bauhaus? Sí, mira, de la Bauhaus, justamente Jules Solar Sí. tuvo mucha influencia alemana. Ajá. Y él estuvo específicamente vinculado al movimiento del jinete azul, que eran algunos artistas que formaron parte luego de uno de los periodos de la Bauhaus. No tuvieron, por lo menos en este recorte que hicimos hoy, una influencia directa en relación a lo que es la arquitectura, el diseño, el arte aplicado a la arquitectura y al diseño. Pero sí, por supuesto, conocían, y ya te digo, el que yo creo que de los que vimos hoy estuvo más impregnados fue Jules Solar con este acercamiento en el jinete azul en Alemania. Claro, pero a mí sí, eso, todas las tendencias estéticas, todas las tendencias de las vanguardias estéticas que vamos a ir viendo de a poco, el cubismo, el fauvismo, el surrealismo, el dadaísmo y todos los sismos del arte europeo, todos lo conocían, porque además esto pasó. Las vanguardias europeas, como también sucede en otros contextos, se dieron todas casi en simultáneo, en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de diferencia. Si bien nosotros cuando estudiamos historia lo que hacemos es ubicarlas en una línea histórica y de manera cronológica, entonces primero el fauvismo, después el cubismo, después dadaísmo y demás, la realidad es que unas se respondían a las otras, tenían una existencia muy breve, y la verdad es que sucedieron todas en muy pocos años. Sí. Y prácticamente entre guerras fue. Sí, antes. El fauvismo arranca en 1905. Sí, tenés razón. Te diría que en la primera década del siglo XX suceden casi todas las vanguardias europeas que podemos estudiar hoy. Está bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Hasta hoy la clase de hoy, hasta acá la clase de hoy, dudas, consultas, algo que no les haya quedado muy en claro.